Hola amigas y amigos, bienvenidos a la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. En esta ocasión vamos a analizar el caso Lawless contra la República de Irlanda, el primer caso contencioso del conocimiento de la Corte Europea de Derechos Humanos. Y es que este caso se refirió a una detención a una persona sin control judicial pero bajo un orden de emergencia o un estado de excepción. El Tribunal de Estrasburgo, como también se le conoce, es un órgano garante del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, también conocido como el Convenio Europeo, y funciona a través de jueces, comités, cámaras y la Gran Cámara. Fue el primer tribunal internacional regional de derechos humanos de todo el planeta. Hasta el año de 1998, el sistema europeo de derechos humanos fue de carácter bistancial, pues también existía una comisión muy similar al sistema interamericano de derechos humanos. El caso Lawless fue fallado en 1961, siendo el presidente de la Corte nada más y nada menos que el jurista y premio Nobel René Cassin, uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Antecedentes del caso. En los años 20 del siglo pasado, Irlanda y el Reino Unido firmaron un tratado internacional para reconocer la independencia de Irlanda, pero con el paso de los años diversos grupos políticos se armaron para enfrentar al Reino Unido, a través del grupo conocido como el IRA, del inglés Irish Republican Army o en castellano el Ejército Republicano Irlandés. Y es que la finalidad de este grupo era la emancipación política del territorio de Irlanda del Norte, que aún seguía bajo la administración británica. En diciembre de 1937, Irlanda promulgó su constitución y se erigió como una república. Posteriormente, el Parlamento comenzó a expedir leyes, como la Ley de los Delitos contra la Seguridad del Estado de 1939, que sufriría una enmienda en 1940, considerándose esta como una ley de emergencia o de excepción. Fue en este contexto que en los años 50 el IRA ya había declarado la guerra al Reino Unido y comenzaban los ataques contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o los policías a lo largo del territorio de Irlanda del Norte. La supuesta víctima de este caso fue el señor Gerald Richard Lawless, quien fue arrestado en diversas ocasiones en los años 50. La primera vez en 1956, la segunda en mayo de 1957 y la última en julio de ese mismo año, acusado de ser miembro del grupo terrorista IRA. Ojito con esto porque el gobierno de Irlanda en aquella época, específicamente el 5 de julio de 1957, realizó una proclamación sobre la aplicación de emergencia de la Ley de los Delitos contra la Seguridad del Estado. Así las cosas, el señor Gerald Richard Lawless permaneció en un centro de detención militar sin acusación ni juicio hasta el 11 de diciembre de 1957, fecha en que sería liberado. Y es que en este caso, el señor Lawless apeló las diversas determinaciones sobre su detención, incluso llegando a la Corte Suprema en donde invocó violación a normas convencionales y también a la Constitución de Irlanda. Así las cosas, y una vez agotados los recursos en jurisdicción interna, el señor Lawless presentó su petición ante la Comisión Europea. Esta última, y seguidas los trámites procesales, determinó presentar el caso ante la Corte Europea en abril del año de 1960. Sentencia. En este caso, la Corte Europea partió del análisis del artículo 5, relativo al derecho a la libertad y seguridad personales, así como las hipótesis en donde proceden las detenciones, incluyendo cuando se busca la prevención de un delito. Y es que el gobierno de Irlanda sostuvo que la detención del señor Lawless se encontraba justificada. Irónicamente, la Corte Europea sostuvo que el señor Lawless no fue puesto a disposición de una autoridad judicial para ser juzgado en un tiempo razonable. Así las cosas, y ante una eventual violación de los artículos 5 y 6 del Convenio Europeo, la Corte realizó un análisis respecto del derecho de derogación previsto en el artículo 15 del Convenio Europeo. Atentos. Artículo 15. Derogación en caso de estado de urgencia. En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier alta parte contratante podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente convenio en la medida estricta en que lo exija la situación, y supuesto que tales medidas no estén en contradicción con las otras obligaciones que dimanan del derecho internacional. La disposición precedente no autoriza ninguna derogación al artículo 2, salvo para el caso de muertes resultantes de actos ilícitos de guerra, y a los artículos 3, 4, párrafo 1 y 7. Toda alta parte contratante que ejerza este derecho de derogación tendrá plenamente informado al Secretario General del Consejo de Europa de las medidas tomadas y de los motivos que las han inspirado. Deberá igualmente informar al Secretario General del Consejo de Europa de la fecha en que esas medidas hayan dejado de estar en vigor y las disposiciones del convenio vuelvan a tener plena aplicación. Y es que en este caso la Corte sostuvo que el gobierno de Irlanda había realizado una proclamación en julio de 1957 con la finalidad de aplicar poderes extraordinarios y una ley de emergencia y evidentemente preservar la paz y el orden público.
Asimismo, el 20 de julio de 1957, el gobierno de Irlanda informó al secretario general del Consejo de Europa sobre la aplicación de la legislación de emergencia de 1939 y de su enmienda del año de 1940. Consecuentemente, todas las detenciones que habían sucedido habían operado bajo un régimen de emergencia o de excepción. Mucho ojito, porque a juicio de la Corte Europea, el derecho ordinario hubiese sido inservible o insuficiente para hacer frente a los ataques del grupo terrorista IRA. En consecuencia, la Corte Europea sostuvo que la detención del señor Lawless había quedado sujeta a los parámetros del artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Así las cosas, la Corte concluyó que los hechos del caso no revelaron ruptura de las obligaciones del gobierno de Irlanda frente al Convenio Europeo. Repercusiones. Si bien en este primer caso no hubo una determinación de violación al derecho convencional, no por ello se le resta relevancia. Y es que, como lo puedes observar, la invocación del artículo 15, es decir, del derecho de derogación, sentó un precedente bastante interesante, porque con independencia de un régimen de excepción o de emergencia, es interesante observar cuáles pueden ser los límites del poder estatal frente a la vulneración de los derechos, tema que evidentemente no está agotado frente a la jurisprudencia internacional. Muy bien, dicho lo cual, ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas del caso Lawless contra la República de Irlanda? Déjame saberlo en los comentarios. Por favor, no olvides darle like a este video, comparte, suscríbete y muchas gracias por ver la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.